Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal GateWeb, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor Waldo Quiñones le traen los hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales y un análisis de los hechos y la noticia. Y en esta ocasión, por supuesto que me voy a trasladar a México, Venezuela y Colombia. ¿Qué tiene que ver estas tres naciones en estos momentos o qué es tan importante de lo que está pasando alrededor de aquí? Bueno, ahorita le explico, pero vayamos a los hechos, noticias, información y luego el análisis. Y es que el señor Iván Duque, así también como el Departamento de Estado, busca a través de todos los mecanismos tratar de torpedear la mesa del diálogo de México. Eso es lo que tienen en común. La mesa del diálogo que se realiza en México entre la oposición venezolana y el gobierno del señor Nicolás Maduro. Ahí empieza todo este desastre. Por ejemplo, hoy, 12 de septiembre, allá en Colombia hay un atentado bomba en el cual mueren 5 militares colombianos y 7 resultaron heridos según las informaciones. Pero aquí viene lo interesante. El presidente colombiano Iván Duque denuncia que el ataque fue planificado desde Venezuela. El ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, reprochó a Duque que es desde Colombia. 5 militares han muerto y 6 han resultado heridos en este ataque. El señor Diego Molano, y algo justamente de aquel que decía que los niños reclutados por la FARC o por los carteles paramilitares, pues eran máquinas de guerra, ¿no? Hoy está lamentando la muerte de 5 soldados colombianos y acusan al gobierno de Venezuela. Pero ¿qué tiene que ver esto con la mesa del diálogo? Ahorita le explico. Vamos, este pasado 8 de septiembre, justamente cuando se terminó la segunda ronda de negociaciones allá en México, del día 3 al 8 de septiembre, en esta, nuevamente el mismo día en que se terminó esta mesa de negociaciones, que continuará el 24 de septiembre, el gobierno del señor Iván Duque se roba la empresa Monómeros de Venezuela. Y hablo de Venezuela porque era 100% venezolana, solamente que en territorio colombiano. Lo dije yo desde un principio, ya se están robando todos los activos de Venezuela, que al final van a regresar a manos de Venezuela a través de las instancias internacionales. Pero vamos aquí al punto. ¿Por qué hizo esto de robarse empresa Monómeros? Por supuesto que el gobierno del señor Iván Duque quería que inmediatamente hubiera una reacción por parte del gobierno venezolano, del señor Iván Duque o cualquiera que sea responsable, y de esta manera torpedear justamente la mesa de negociaciones. Este ataque, si no es un ataque de falsa bandera, lo puedo decir aquí, yo no sé, pero al final todo esto es como una continuación por parte del señor Iván Duque para tratar de torpedear justamente la mesa del diálogo, hacer un llamado a la oposición para que regrese a sus actuaciones criminales de golpistas o marchas violentas. Esto es lo que busca el señor Iván Duque. Y justamente mientras que se realizaba este pasado, por otra declaratoria que hizo el señor Iván Duque este pasado 6 de septiembre, cuando inició la segunda ronda de diálogo allá en México, afirmó que la continuación de esta mesa del diálogo, o que si se concretaba algún acuerdo entre las dos partes, sería una tragedia para toda América Latina. Discúlpeme, pero en lo personal yo creo que la única tragedia que hay para América Latina es que exista justamente un gobierno como el del señor Iván Duque. Un gobierno que tiene bases militares de Estados Unidos, que se ha convertido en un laboratorio justamente desde donde se planea cualquier acción en contra de América Latina. O sea, Venezuela es verdaderamente, Colombia, para mí, en lo personal, con todo tipo de análisis, acciones y hechos que se están dando por la oposición y por el gobierno del señor Iván Duque, pues es el que representa realmente una amenaza real y existente para toda América Latina. No como lo dijo el Departamento de Estado, pero vamos más lejos. Por ejemplo, el señor James Tory, en una entrevista para una televisora de Miami, afirmaba que esperaba en esta mesa de diálogo algunos acuerdos. Pero Estados Unidos, o el señor James Tory, va a torpedear también esta mesa del diálogo. Porque el gobierno de Estados Unidos, porque al final el gobierno del señor Nicolás Maduro no se está sentando con la oposición venezolana, se está sentando a dialogar con el gobierno de Estados Unidos, que es al final el que representa, ya que los golpistas representan los intereses de Estados Unidos. Ahora, vamos aquí a un punto interesante de esto. El señor James Tory, lo mismo que el señor Juan Guaidó, exigen que para que haya acuerdos finales sobre la mesa del diálogo allá,
el gobierno del señor Nicolás Maduro tiene que garantizar elecciones libres y tempranas, lo cual la Constitución prohíbe, la Constitución política de Venezuela. Sería hasta el año 2024, ya que hubo en el 2018 elecciones para presidente y las ganó el señor Nicolás Maduro. Guste o no guste a mis detractores, ahí está. Entonces, aquí se mira nuevamente al señor James Story, y hablo precisamente del embajador de Estados Unidos para Venezuela, pero que se encuentra en territorio colombiano, lo cual es un absurdo. Se supone que para que sea un representante de la política de Estados Unidos allá en Venezuela, tendría que estar en constante comunicación con el gobierno legítimo, reconocido ya por la Mesa del Diálogo y la comunidad internacional, el gobierno legítimo del señor Nicolás Maduro. Pero resulta que no tiene ninguna comunicación con el gobierno legítimo, pero exige el Departamento de Estado a través de su embajador, James Story, que haya elecciones tempranas. Bueno, esto no va a suceder porque hay una constitución que se tiene que respetar y se va a respetar. Con esto, obviamente, esto da el paso para que la oposición golpista de Venezuela o los Guaidolandias inmediatamente desconozcan las próximas elecciones. Estados Unidos únicamente está preparando con estas acciones, con estas declaraciones, James Story o el Departamento de Estado, busca desde este momento ir preparando el terreno propicio para decir que si pierde la oposición, no alcanza las gobernaturas o alcaldías suficientes, inmediatamente desconocer las elecciones como fraudulentas. Esto es lo que viene preparando. Ahora, yo he venido diciendo, ojalá y se concretara un acuerdo. El problema está aquí. El problema está aquí, yo siempre lo he dicho. El problema está en esto, que el gobierno del señor Nicolás Maduro, ya reconocieron todos la oposición que se encuentra dialogando en México y que continuará el 24, pero ya reconocieron, primero, la misma oposición está reconociendo al Esequibo, ¿ok?, de la Guyana como territorio venezolano. Tienen que reconocerlo todo porque es venezolano. Segundo, que todos los activos precisamente que han sido detenidos por las diferentes instituciones y aquellos gobiernos que han apoyado a la oposición tienen que regresar al pueblo venezolano o al Estado venezolano. Estamos hablando de los activos y obviamente que todas las sanciones económicas sean levantadas. ¿Usted cree esto posible? Por supuesto, ellos están dialogando, pero ¿tendrán la capacidad, la oposición, de exigir al gobierno de Estados Unidos, al de Inglaterra, y a cualquier nación europea que se haya prestado para el mundo de fantasía del señor Juan Guaidó, o el títere o el payaso, como usted lo quiera nombrar, tendrán la capacidad esta oposición de exigir eso al Departamento de Estado cuando ya se robaron Citgo y que ha sido repartida a diferentes empresas? ¿Van a pagar esas empresas? ¿Realmente devolverán los activos? Lo otro, monómeros. Estoy hablando de una empresa venezolana, 100%. Solamente que fue construida ya primero, sí, con apoyo del gobierno colombiano, pero después quedó totalmente en manos del gobierno venezolano. Ahora se la han robado justamente para tratar de torpedear, obviamente, digamos, esta mesa de negociaciones que hay en México. Pero ¿por qué es diferente lo que pasó en República Dominicana? Yo le he venido diciendo una y otra vez. ¿Por qué es diferente lo que pasa allá a lo que está pasando en México? Yo le digo e insisto aquí, se trata de México, el gigante de América o de América Latina. Se trata de México, con un gobierno que no se va a prestar a los fraudes o declaraciones que no estén apegadas justamente a lo acordado. Por lo tanto, si Estados Unidos torpedea la declaratoria o la mesa de negociaciones, si lo hace el señor Iván Duque o quien quiera que este sea la oposición, será el golpe final para la oposición del señor Guaidó. Será el golpe final porque ya no tendrá vuelta atrás, porque estamos ante la comunidad internacional observando y México como garante precisamente de este acuerdo. México es diferente porque México se encargará de exponer quién fue el que incumplió, por qué incumplió y quién está bien y quién está mal. Y cuando lo haga México, muchos van a empezar a reconocer realmente cuál es el problema y quién está torpedeando el bienestar para Venezuela y por consiguiente para toda América Latina. Si es que aquellos que pensaban que están ganando, no, aun cuando torpedeen esta mesa de negociaciones en México,
se van a llegar una sorpresa. Porque desde que iniciaron o se sentaron a dialogar ya con el gobierno del señor Nicolás Maduro y que lo han reconocido como presidente de la nación, desde ahí, o desde que aceptaron esto, ya no hay vuelta atrás para la oposición. O continúa por el camino democrático o se hunde definitivamente para la comunidad venezolana donde quiera que se encuentre, así también como para la comunidad latina en cualquier región del planeta. Así es que hay que estar al pendientes de lo que sigue pasando allá. Que yo, en lo personal, se lo digo con toda honestidad, yo creo que sí va a haber alguien que va a torpedear esto. Ya puede ser el señor Julio Borges a través del gobierno colombiano, ya puede ser el mismo señor Juan Guaidó que sigue reconociendo el Departamento de Estado casi únicamente, o podría ser cualquier otro por ahí que esté metido como el señor Guaripa, que ya se encuentra en la mesa del diálogo y del cual acusaban al señor Nicolás Maduro de persecución política. Diablo, Tomás Guaripa, que decían que era un detenido, un preso político, y ahora está en la mesa del diálogo, tal vez informando al Departamento de Estado, tal vez informando al señor Julio Borges de lo que se está haciendo en México para tratar de torpedearlo. Digo, si lo miramos en contexto como es, creo que así es. Pero insisto aquí en que ya para Venezuela, de aquí para adelante todo es triunfar, triunfar y triunfar. Todas las medidas coercitivas, así también como las sanciones, han llegado al límite. Al límite. Más no se puede hacer en contra de Venezuela, aparte de una intervención militar. Pero bueno, esto lo ha advertido el señor Diosdado Cabello y el señor Mario Silva. Y un saludo para ellos de su servidor, que tienen 2 extraordinarios programas, para mí los mejores de América Latina. Pero vamos, decía que ellos han dicho que los primeros que serían perseguidos en caso de una intervención militar por parte del Departamento de Estado serán los traidores, aquellos que han solicitado una intervención militar. Prensa de Miami y la oposición venezolana. Por supuesto, de eso se trata, ¿no? Y que por supuesto el señor Nicolás Maduro ha anunciado también en reiteradas ocasiones, desde que inició la mesa del diálogo, que no significa el hecho de que se estén sentando a dialogar que habrá una amnistía, que aquellos delincuentes que han cometido delitos de la oposición, sea quien sea, el señor Juan Guaidó, Tomás Guaripa o el mismo señor Ramos Alup, si se encuentra culpable o como parte de esa oposición que ha solicitado una intervención militar, que ha apoyado el robo de los activos venezolanos, irán o tendrán que pagar el día de mañana, obviamente con prisión, o tendrán que pagar por su delito. Así es que no se trata de una amnistía. O sea, lo que trato de decirle aquí, que a partir de esta mesa del diálogo, para Venezuela todo será bienestar, progreso y por supuesto una bonanza muy pronto en el futuro. Una bonanza donde todo mundo va a querer ir a invertir y a vivir en Venezuela. Véanlo, esto viene, con Venezuela avanzando, esto viene. Pero bueno, yo estaré al pendiente y les seguiré diciendo por qué vendrá una bonanza para Venezuela. Una bonanza, cuando digo bonanza, cuando dicen hay mucho para todos y hay manera de invertir de manera fácil y tener éxito. Pero bueno, eso se lo dejo conforme yo le vaya mirando. Bueno, de que viene, pero yo seguiré al pendiente de todo y les vendré exponiendo por qué razón digo esto. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.